llene de mucha bendición, que le llene de mucha bendición y que todos sean bendecidos en esta hermosa noche. Vamos así a estar dando esta última clase de estudio de Torá y conociendo a Pablo, a ver si realmente Pablo era judío. Así si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de la clase que no tenga que ver con la clase, hágala para que de una vez empecemos a grabar. Gabriel, estoy notando que si tiene dificultad. Sí, hoy tenemos el capítulo 3 y vamos a hablar de Pablo versus el judaísmo. Sí, entonces el primer tema a seguir, en realidad quiero que vayamos al verso de Corintios, capítulo 12, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 16. Cuando los tengan, lo puede leer hermano José. Repítame el capítulo, por favor, que estaba dándole soporte a una hermana que va a entrar a la clase. Segunda de Corintios, capítulo 12, en el verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 16. Un momentito. Versículo 16, aquí está. Leemos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Ok, ya ahí tenemos una de las frases célebres de Pablo, que él dice que como él era más astuto que ellos, él lo engañó. O sea, él lo prendió con engaño, es algo que él mismo lo dice, admitiendo yo que como soy astuto, os prendí por engaño. Me gustaría que vaya a Romanos 3:7. Romanos 3:7. Sí, por ahí. Romanos 3:7. Aquí está. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, ahí no soy yo que estoy diciendo ni interpretando. Él mismo dice que si por su mentira el evangelio subió, que por qué él es juzgado aún como pecador. O sea, eso queda claro ahí. Entonces, recuerden que esta clase es Pablo contra el judaísmo. Y lógicamente, si está contra el judaísmo, está contra la Torá. Entonces, me gustaría que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 23, verso 6. Hechos 23, verso 6. No, al parecer José como que se fue. Voy a tomar posesión yo de la lectura. Hechos capítulo 26, 23, verso 6. Dice así. Entonces Pablo, notando que una parte
era de saduceos y otro de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Entonces Pablo aquí dice, notando que había saduceo y fariseo, dijo que él era un fariseo, hijo de fariseo. Vamos a Hechos 17, estoy validando lo que Pablo enseñaba, 17, verso 23. Dice esto: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer es a quien yo os anuncio. Entonces ya aquí vamos presentando uno de los primeros fallos que nos presenta Pablo al decir que era fariseo, que él está ahora metido en un panteón de muertos, algo que la escritura prohíbe. Los panteones sean de muertos, de Dios. Aquí en Grecia hay un panteón o un templo de muchos dioses, y dice que Pablo, pasando por allí, vio esto y se metió y le dijo que el Dios no conocido era que él quería predicar. Pero es algo un poquito cuesta arriba el decir que el Dios de Israel no era conocido por los griegos, ya que en ese tiempo la helenización estaba en onda y muchos judíos se habían helenizado y habían llevado el pensamiento de un Dios, pero de una manera helénica. Entonces, ¿cómo Pablo ahora quiere presentarle supuestamente a los griegos el Dios no conocido? Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que uno de los dioses no muy conocido, o sea, muy aceptado por la mitología griega, es el dios Osirius, porque la mitología griega enseña que Osirius peleó contra Hércules y él tenía 20 sirvientes y Hércules lo venció a él y a los 10. Entonces, más que un conocido de conocer y saber, se está hablando como del Dios no recibido. Entonces, se ve algo como contraproducente que Pablo presente ahora a los griegos el Dios no conocido, donde los griegos tenían de una manera u otra conocimiento del Dios de Israel en el tiempo de Pablo. Pero también eso es empezando. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1. Libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1. Perdón, Gálatas 1, verso 4. 1, verso 4, y luego volamos al verso 14. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vuelvo al verso 14. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí la palabra para tradiciones que este señor Pablo utiliza del griego es la palabra paradosis, que significa transmisión. Entonces, esa transmisión estaba haciendo alusión a lo que es la tradición oral en el judaísmo. Según dice Pablo, que él era más celoso que todos los contemporáneos de él. Y Pablo no dice que era discípulo de Gamaliel. Entonces aquí comienza el primer problema. Tenemos el tratado de Sotá en el Talmud Babli. Sotá. Sotá empieza hablando de una serie de rabanim de Gamaliel y de la casa de Shammai, de la casa de Gilel, y no tan solo que nos comentan ellos a nosotros en este tratado talmúdico los discípulos más sobresalientes, sino que también nos presentan aquellos que en un momento determinado se deslizaron o se volvieron idólatras, como sea. Y empieza el tratado de Sotá haciendo nombramiento de Rabí Eliezer ben Jacob. Segundo, Jonatán ben Uziel. Tercero,
Bababatra Ben Butá, de la escuela de Shammai. Rabí Tzadok, Rabí Hanina Ben Dosa, Rabí Yohanan Ben Sakai, Rabí Dosa Ben Harkinas, Rabí Jonathan Ben Harkinas, Rabí Gamliel, Rabí Eliezer Ben Hulnos, Rabí Yehoshua Ben Haninas, Rabí Eliezer Ben Arah, Rabí Ishai, Rabí Jonathan. O sea, tenemos una serie de todos los rabinos que pertenecían a Shammai, a Gamaliel y a Hillel. Y no tenemos ni siquiera uno similar a Pablo, a Saulo o a Saúl. Entonces, ¿cómo Pablo dice que es más celoso de toda la tradición? Y Gamaliel, o en este tratado del Talmud, no lo mencionan a él ni a favor ni en contra. No lo mencionan bajo ninguna circunstancia. Entonces, esto es como algo que no es legal. Tú decir que tú perteneces al judaísmo y que tú eres extremadamente estricto al judaísmo, pero nadie te conoció, nadie te conoce, nadie tiene una perspectiva correcta de ti. Entonces, lo que nosotros vemos es que Pablo quiere embarrar el judaísmo, dando a entender que todas las maldades y los males que él hizo, según el libro de los Hechos 26:9 en adelante, lo hizo bajo una dirección judía. Y él quiere dejar en mal el judaísmo, donde ya empezamos a ver lo que realmente el judaísmo nos va a presentar. El libro de los Hechos, capítulo 22, verso 3. El libro de los Hechos, capítulo 22, verso 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, dice él, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Conociendo esto que dice este señor, que era discípulo de Gamaliel, vemos que esto es algo erróneo, porque Gamaliel es hijo de Shimón y nieto de Hillel, dos hombres de los hombres más mansos. Incluso vemos que el mismo pensamiento de Gamaliel en Hechos capítulo 5, verso 34, se contrapone a esto que Pablo dice. Dice así, el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 34. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que saquen fuera por un momento a los apóstoles. Aquí la palabra para venerado es timio del griego, que está prácticamente en un superlativo que es honrado, estimado, preciosísimo, honradísimo. O sea, esta palabra griega nos presenta un superlativo donde nos presenta a nosotros que Gamaliel no lo tenían como un hombre bueno, sino como un hombre buenísimo, no como un hombre honrado, sino como un hombre honradísimo. Entonces, como el discípulo supuestamente más sobresaliente de Gamaliel se presta para tal asesinato, matando judíos, porque creían que un hombre llamado Jesús era el Mesías. Un hombre de un campo, un campesino se había proclamado, los seguidores de él lo intentaron proclamar, y este hombre entonces piensa perseguirlo hasta la muerte. Cuando un hombre con un pensamiento de Gamaliel o de Hillel podía atreverse a hacer tal catástrofe de asesinar al hombre a tal magnitud que dice el que lo arrastraba en la sinagoga y lo hacía hasta blasfemar? Como dice el que es fariseo, naciendo en Tarso, donde Tarso está ubicada en Turquía. Tarso fue libre y declarada en el año 172, antes de la era común, por el señor Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes odiaba a los judíos y tiró una ley
que no permitía que el pueblo judío que se asentara allá obtuviera una ciudadanía romana o griega. Sin embargo, si era romano, sí le daban su papel. Entonces, ¿cómo Pablo quiere contraponernos a nosotros con todo lo que tiene que ver con la historia, diciéndonos a nosotros que él es fariseo, que él es del judaísmo, donde estamos viendo que este hombre se presenta como un romano, donde este hombre vive como un romano, donde este hombre dice a los discípulos de luchar vosotros como un buen soldado de Jesucristo, donde el concepto de esos soldados en ese entonces era aplicativo para el pueblo romano, que era que tenía sus caravanas de sus soldados, porque los soldados que luchaban por el pueblo de Israel eran una minoría delante de los soldados romanos. Entonces vamos viendo que realmente este señor se contrapone en la enseñanza al judaísmo y quieren barrarlo, haciendo entender o dando a entender que todas esas cosas que él estaba haciendo, decía, lo hizo como judío. Y entonces aquí hasta nos presentan la conversión de Pablo. No existe en el judaísmo una conversión a mesiánico. No existe en el judaísmo una conversión a cristiano. No existe en el judaísmo una conversión a otras cosas. El judío es judío. El mesías o mesianismo no es una religión. Es una postura o un pensamiento que fue creado dentro del judaísmo, en el cual se creía que el Mesías era un hombre, era un guerrero. El Tratado de Sanedrín 98 A y B nos muestran un Mesías hombre, un descendiente de David, un guerrero. Sin embargo, Pablo nos muestra a nosotros un Mesías divino. Esto ya se va contraponiendo con el judaísmo. Vemos que en la palabra evangelio aparece en los mismos libros del Nuevo Testamento 76 veces y 70 veces la utiliza Pablo. La palabra Cristo aparece 544 veces. Esto no es el judaísmo. El judaísmo no tenía su base en escatología, ni tenía su base en cosas futuras, ni tenían toda su esperanza puesta en un Mesías. El pueblo judío tenía su esperanza en guardar la Torá, porque cuando el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia, no fue un Mesías liberado, sino que el mismo Akadosh Baruj Hu, a través de un hombre, los traía. Cuando estuvieron en Egipto, el mismo Akadosh Baruj Hu lo trajo a través de Moshe Rabbeinu. Pero nunca el pueblo tenía la esperanza que un hombre es el que lo va a libertar de todos sus males de una vez para siempre, de todos sus males de una vez para siempre. Eso no es judaísmo. Por eso nosotros vemos que hoy la doctrina central del cristianismo es el Mesías, donde la doctrina central del judaísmo es la Torá. Entonces ya vemos que Pablo se está contraponiendo contra el pensamiento principal de la Torá. Por ejemplo, si vemos el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos capítulo 17. Si vemos Hechos capítulo 17, en el verso 28, vemos lo siguiente de nuevo. Esto, lo mismo que le leí ahorita, vuelvo a repetir. El verso 28. Déjeme transmitir ahí, por favor. Ok, Hechos 17, ¿qué versículo? 28. 28. Ok. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces aquí vamos viendo a Pablo citando un proverbio griego de origen griego, hablando de una exposición que hizo un señor llamado Cleante, y algunos sistemas de lo que era Arato, que Arato fue uno de los creadores de ese pensamiento, y Pablo ahora se lo está presentando a los mismos griegos, mientras que el Piquel Avot, el Consejo de los Padres, un libro que pertenece a la tradición judía, dice que no debía, en aquel entonces hablamos,
que no estaba permitido invertir mucho tiempo en el estudio griego. No estaba permitido, sin embargo, el pensamiento de Pablo totalmente es griego. Entonces, ¿cómo él puede presentarse como judío si ni siquiera sus cartas las escribió en hebreo? Algo que un judío que tenga la libertad de escribir en aquel entonces nunca iba a escribir su carta en griego. Estoy hablando en aquel entonces, porque ya eso hoy en día puede quedar como un anacronismo, dado el tiempo, dado el caso que ya no tenemos esa problemática que había en el primer siglo, donde los griegos querían helenizar todo, aún el lenguaje hebreo. Entonces los sabios determinaron que no estaba permitido invertir tiempo en el estudio del griego. Incluso hay algún pasaje en el Talmud, en el Piclamo, que decía que el estudio griego o las cosas griegas uno debía estudiarlas sentado en la letrina. En aquel entonces, sin embargo, tenemos a Pablo jugando con la filosofía de Arato, presentándoselo a ellos, diciendo que en Dios nos movemos, donde eso es un proverbio totalmente griego. Entonces, ¿cómo Pablo puede decir que era un judío fariseo? Si un judío fariseo no iba a hacer eso, no lo iba a hacer en aquel entonces. Y podemos continuar. Podemos ver el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 2. Perdón, Primera de Corintios 8:1. Primera de Corintios 8:1. Primera de Corintios 8:1. Sí, More. Y dele. Primera de 8. Mírenlo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si usted sigue leyendo, dame el verso 2 y el 3, por favor. Claro que sí, More. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora dame el verso 7, José, por favor. Claro que sí, More. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice el 8, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Usted está viendo esto, mis amados. Aquí Pablo está diciendo que porque una gente coma sacrificado a los ídolos o porque no coma, que el nivel espiritual ante Dios sigue siendo lo mismo, donde esto es una abominación, comer sacrificado a los ídolos. Y no estaba hasta prohibido en los 4 mandamientos que le dieron en el libro de los Hechos, capítulo 15, la comida sacrificada a los ídolos. No quedó prohibido eso en la misma Shevat Bnei Noah, en las mismas 7 leyes que le daban a los hijos de Noé, los 7 preceptos de las naciones, la idolatría. Incluso dice el tratado de Abodá Zará 2, que está prohibido totalmente comer de una comida sacrificada a ídolos, o aunque se sospeche que un ídolo haya pasado por ahí. Entonces, ¿cómo Pablo me dice a mí que él es judío y que él está a favor del judaísmo o que él conoció el judaísmo, donde él está diciendo que el que come o el que no come es lo mismo? Que todo esto es cuestión de conciencia, dice Pablo ahora. Ya esto no se trata de mandamiento ni de tradición oral, ahora ni de la Torah. Esto se trata solamente de conciencia. Eso no es judaísmo.
Entonces aquí vemos que el pensamiento de Pablo de nuevo se contrapone al pensamiento judío y eso lo pone de nuevo en descubierto y nos hace entender que Pablo no es judío. Esto, mis amados, no tiene madre. Cuando uno puede ver de una manera clara que él no era judío, aunque lo dijo, lo escribió, él no era judío, sus hechos dicen todo lo contrario. Libro de Gálatas 5:2, señor José, por favor. Primera, Gálatas 5:12, ok. Sí, señor. Sí, claro. Momentico, Moreno. Bienvenidos a los que han estado entrando a esta clase. Esperamos que se sientan cómodos y bien. Gálatas 5:12. Vamos a leerlo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. 5:2, José, usted tiene el 5:12, 5:2. Dígame de nuevo. 5, verso 2. Dígame, 2. repítame de nuevo. 5:2. Ok. Claro. 2. Aquí. Aquí está. Sí, yo lo voy a leer. Yo He lo tengo aquí. Ah, Yo, ok. Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ok, Usted maestro. Sí, ayúdeme, dice, por favor. Vaya presentando los textos. Por favor, que mi internet está pésimo hoy. Sí, eso es lo que estoy viendo, que tiene como problema. Y sí, usted me va ayudando ahí, Jonathan. dice el versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Adelante, Gabriel. Déjame el 3 y el 4, Jonathan, también, por favor. 3 y el 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torá. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Usted ve, entonces aquí Pablo lo primero que empieza diciendo que el que se circuncida de nada le aprovecha el Mashiach. ¿Qué tiene que ver el Mesías con la circuncisión? Ya que la circuncisión representa el pacto abrámico. Fue un pacto que el Eterno dijo que todo el que quiera pertenecer a la descendencia o todo el que sea de la descendencia de Abraham o vive en la casa de Abraham o sea un esclavo de Abraham, tenía que ser circuncidado. Ahora, si esta persona no quería convertirse al judaísmo, está bien, no tenía que hacerlo, pero él está atacando a una persona que quieren hacerlo porque se ve, y él le pone una advertencia: si ustedes se circuncidan, de nada le va a aprovechar el Mashiach. O sea, aquí el término que Pablo está utilizando para la palabra circuncidarse, quiero que ustedes lo anoten, por favor, desde el griego. Gálatas 5:2, la palabra que él utiliza para circuncidar es la palabra peritecno. Peritecno significa cortar, peritecno, cortar alrededor. Pero este término es un término técnico que Pablo utiliza. No es directamente refiriéndose nada más a la circuncisión de aquí, de abajo, del pene, sino al estado de pasar de un gentil a ser un judío. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, verso 7 en adelante, que él a los gentiles le llama incircuncisión y a los judíos le llama la circuncisión. Por eso él dice que el coro de Santiago, que eran los sionistas, eran los de la circuncisión. Entonces Pablo aquí está diciendo que el que se convierte en un judío de nada le aprovecha el Mashiach, el que se circuncida literalmente tampoco le aprovecha el Mashiach. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que el yo convertirme al judaísmo no me aprovecha el Mesías? ¿Por qué? Si realmente el judaísmo es la nata, es la parte auténtica del pueblo de Dios. Aunque dentro de nosotros hayan diferentes tipos de movimientos, el fin del judaísmo es observar la Torah, sea de una manera elevada, más muy cabalística, muy racional, muy alágica. El propósito fundamental del judaísmo es observar los mandamientos de
Boré Olam. Ese es el punto. Incluso dice el tratado de Nedarim. Nedarim significa votos. Ese tratado de Nedarim está en el Talmud y dice que es bendito o bendecido, es tarta, aquel hombre que practica la circuncisión. Incluso nos muestran ciertos tratados del Talmud que el gentil que decide guardar Torah y convertirse, dice que se eleva a un nivel prácticamente de un Cohen, parafraseando, de un sacerdote. Entonces, ¿cómo Pablo quiere privar a esta persona de conversión, donde ellos lo están anhelando, según vemos aquí en a estos Gálatas? Y él le está diciendo que si ellos se vuelven judíos o que se circuncidan, de nada le aprovecha el Mashiach, donde el Mesías también tiene que pertenecer al judaísmo, tiene que ser judío. Y el deseo del Mesías, cuando el Mesías aparezca, haga una aparición, es que todos sus colaboradores sean judíos, sean conversos, sean como sea judíos. Entonces, ¿por qué este señor aquí, si él es judío, si él vive el judaísmo, dice que nada le aprovecha el Mashiach? Y le hace otra advertencia en el verso 3, dice, y otra vez os testifico que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Ahora le está metiendo un terror. Ahora le dice, si ustedes se circuncidan, van a tener que guardar toda la ley. Pero la Torah es mala guardarla. Donde la Escritura dice, bendito el hombre que guarda mi mandamiento, el tal vivirá por ello. Donde dice Proverbios 3:18, que la Torah es vida para los que la hallan. Donde dice la Escritura en Salmo 119, verso 44, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. El Salmo 19, verso 5. Dice la Escritura que tu ley es perfecta y convierte el arma. Entonces este hombre le está metiendo un terror, un cuco. Esto no es judaísmo, porque aunque el judaísmo le haga ciertas presiones para ver si es de verdad que usted quiere convertirse, para que usted no coja esto de relajo, como hacen alguna religión, que usted se convierte hoy y 2 meses después se descarga, 1 año después, no, porque el judaísmo es algo auténtico. Usted se convirtió al judaísmo y después que usted hace conversión, usted haga lo que haga, usted jamás dejará de ser judío. Entonces, ¿cómo este señor dice que el que se circuncida no le aprovecha al Mashiach? Dado el caso que vemos que la circuncisión es exaltada y vemos que el Moshe Rabbeinu se le dijo que al 8º día había que circuncidar a los niños, y se le dijo también a Abraham. Incluso el mismo Jesús, que era un hombre común y corriente, en el libro de Juan, capítulo 7, 19, 20 y 21, dice el mismo, no, le dijo a los fariseos, no circuncidan ustedes al hombre al 8º día para no quebrantar la Torah. Entonces, si Jesús está de acuerdo a la Torah, ¿por qué a ese mandamiento? ¿Por qué Pablo está en contra si dice que era discípulo de Jesús? Vamos viendo. Primera de Corintios 11:7. Jonathan. Primer libro de Corintios 11:7. Lo tengo por aquí. Ok. Voy para allá. Aquí está. Ok. Fíjense aquí, lo tenemos. Dice lo siguiente. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Usted ve, estos son palabras ambiguas. Ahora Pablo dice que el varón no debería cubrirse la cabeza, donde el libro de Deuteronomio 22:12 dice, le harás fleco o sitió al talit o al manto con el que te cubra. El tratado de Kedushin 31a muestra que todo varón judío tenía que tener una cobertura en la cabeza. Y le muestra más o menos hasta qué distancia debía usted caminar sin una cobertura en la cabeza, porque esa cobertura es una simbología de que estamos bajo la cobertura divina de Dios. Y por eso los sacerdotes se ponían un turbante. Todo el que iba a ministrar se cubría la cabeza. Entonces este señor da un pensamiento ambiguo, donde mucha gente dice, no, él se está refiriendo al velo, pero él no es explícito, él solamente dice que el varón no debe de cubrirse. Pero cuando él habla de la mujer, él sí utiliza la palabra directamente velo. Aquí él no es directo, aquí es ambiguo. Y el judío
siempre está de acuerdo con la cobertura. Por eso mayormente siempre usted ve los judíos o con un sombrero o con una kipá o con una gorrita. O mire, el judío se pone hasta una cácara de guineo en la cabeza para hacer terminar. Hasta una cácara de guineo. Pero no anda con no se deja la cabeza descubierta a la hora de hacer un chiul, una enseñanza, de hacer eso. Entonces realmente vemos que como este señor se presenta diciendo que es judío, donde vemos que el pensamiento de él va totalmente contrario al judaísmo. Va contrario al judaísmo. Puede ir a 1 Corintios, Jonathan 18. Primer libro de Corintios. 18, perdón, Hechos 18. O Hechos, ok. Que eso de 18 en Corintios. Perdón, Versículo 18. Está por aquí. Déjame ver. Sí. Ahora mismo. Disculpe. Comparta la pantalla, maestro. Sí, tengo una gripecita cómoda, pero bien. Dice lo siguiente: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Okay. Usted ve, aquí hay otro problema. El tratado de Nasir 6 y el tratado de Nasir, creo que es 6, prohíbe totalmente que se haga un voto fuera de la tierra de Israel. Ahora, incluso en la misma actualidad, usted le pregunta a cualquier cristiano, a cualquier persona, ¿por qué no se pueden hacer los votos de Israel? Y le van a decir, no, porque no está el templo y había que hacer el voto en el templo. ¿Cómo Pablo está haciendo un voto de 1 año y 6 meses en Cencrea? Donde en Cencrea estaba la diosa Estela, March o Isis, la diosa que se le ofrendaba el pelo. Entonces es algo como que se ve un poquito cuesta arriba, que en un lugar donde hay una tradición pagana de que se le entregue el pelo a una diosa, él justamente allí se rape la cabeza y tenga un voto presentado fuera de Jerusalén, siendo él supuestamente un judío que conoce el fariseísmo. Nunca un fariseo va a hacer un voto fuera de Israel, nunca, estaba totalmente prohibido. Lo dice el tratado de Nasir 6:6, prohibido está hacer un voto, un juramento que tenga que ver con los nazareos fuera del templo. Estaba prohibido. Entonces, ¿cómo ustedes me dicen a mí que Pablo era judío y que Pablo seguía el judaísmo? Esto no es judaísmo, mis estimados. Esto es un señor que se remontó en el judaísmo y hizo una mezcla, un sincretismo de enseñanza para crear un nuevo sistema religioso. Pero lo estamos viendo claro, estamos hablando de que este señor en Grecia, donde está la diosa Isis, la diosa Diana y tal, como le llamen, este señor hace un voto de 1 año y 6 meses. ¿Qué voto es este que ese señor hace? ¿Qué voto fuera de Israel? Donde solamente tenemos un templo pagano. Y cerca de allí es que este señor presenta el voto. Entonces vamos viendo que este señor está viviendo y enseñando cualquier cosa, pero eso no es judaísmo. Él derogó la Torá totalmente. Gálatas 5:4 dijo él que el que se apoya para ser justo por medio de la Torá, de la gracia caída. Entonces él hizo algo que es prohibido: sustituir la Torá por un Mesías. Ningún Mesías, escuche bien, llámese como se llame, puede sustituir la Torá y él ocupar el puesto de los mandamientos de Dios. Eso está prohibido. Y si usted se fija, no son los cristianos que han tenido la culpa. ¿Por qué usted cree que los cristianos han sustituido la palabra de Dios, la Torá, por Jesús o por Cristo? Porque él le creó ese pensamiento. Justificado pues por la fe, Gálatas 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el judaísmo enseña, basado en Habacuc 2:4, es aquí que aquella alma no es recta se enorgullece, mas el sadik por la emuná vivirá.
El libro de Deuteronomio 27 y 28 nos enseña que el que guarde estos mandamientos vivirá por ellos. Sin embargo, Pablo nos está enseñando que aquí las personas viven es por medio de Jesús. Esto no es judaísmo. Ese sistema de la escatología, de que el fin se acerca, de que ya el tiempo es final, todo eso es una creación. Y esa creación han traído muerte a la sociedad. Como ustedes no se imaginan, muchas de las guerras que hoy en día no se conoce el origen inicial o principal han sido basados mucho en escritos apocalípticos, en escritos escatológicos. Muchos esperando supuestamente una destrucción. Usted no ve que todavía seguimos con la escatología. Todavía llegó la vacuna. ¿Cuántas personas murieron? Porque otra gente decía, no se vacune, que esa vacuna, que si yo quién, esa vacuna, está bien que si pueden hablar de la salud, no hay problema, pero cuando estoy una bobería, decir que eso es el sello de la bestia, que eso es el 666, que eso es el que si yo quién, que eso es que el tiempo final se acerca, que ya Cristo viene, por Dios. Esto no es el judaísmo. El judaísmo no se especializó en escatología, se especializó en ser shomer mitzvot, en ser guardianes de los mandamientos, en guardar la Torá. Por eso Hashem, todas las profecías que son interpretativas al Mesías, Hashem la presenta como si él mismo es que viene. Por eso dice él, yo soy Hashem, y en aquel día yo que hablo estaré con ustedes. Dando a entender que ningún hombre puede poner su esperanza en otro hombre, sino directamente en Hashem. Hashem dice a través de Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. Cada quien tenía que morir por su propio pecado. Sin embargo, Pablo nos presenta una teología contra judaísmo de que Jesús murió por nuestros pecados. Eso no es judaísmo. Eso es parte de la mitología griega. La muerte vicaria. Una muerte vicaria no existe en el judaísmo. Eso de que las personas hoy en día se cubren con la sangre de Cristo, porque dice el mismo apóstol Pablo que la sangre de Cristo nos cubre de pecado, eso es abodat hará, porque ese pensamiento salió de la mitología griega cuando a Europa, que fue en la mitología griega, hay un personaje que se llamaba Tauro y otro personaje que se llamó hasta Europa y llegó hasta allá, y ahí donde él llegó le pusieron Europa y era un toro. Y cuando ese toro lo mataban, dice que se lo echaban encima a Isis o a otra diosa. Y entonces las personas decían, yo me baño con la sangre de Tauro. Y después eso fue traspolado al mundo cristiano, de que entonces las personas se cubren con la sangre de Cristo. Eso no es judaísmo. No han estado engañando por mucho tiempo. Eso no es judaísmo. Eso no es parte del pensamiento de la Torá ni del Tanakh. Usted puede buscar el segundo libro de Timoteo y Jonathan 1:11, por favor. Segunda de Timoteo 1:11. Bien, comparto entonces segundo libro de Timoteo 1:1 me dijo. Sí, señor, 1:11. 1:11. Sí, capítulo 1, versículo 11. Lo tenemos por aquí. Sí, dice el texto. ¿Pueden verlo ahí? ¿Sí? ¿Pueden ver el texto? Sí. El texto dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol. Sí, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Eso no existe en el judaísmo. El maestro judío o un rabino judío está capacitado para enseñar a cualquiera. No existe un rabino que sea fundador de los gentiles, que yo estoy seleccionado solamente para enseñar a los gentiles. Por eso mismo el judío, al contrario, enseña más a judíos que a gentiles, porque tenemos a un tratado talmúdico que nos enseñan en el tratado de Haggai 13 que estaba prohibido enseñarle la Torá a un gentil si no era con fines de ese gentil guardarlo correctamente. O sea,
Si era para un gentil aprender Torah solamente para llenarse de ego y para hacer la boda Sará, estaba prohibido o está prohibido enseñarle Torah. Si es para llenar su ego y para atacar el judaísmo. Eso no es judaísmo. Entonces, mire aquí, este señor le está diciendo que él fue constituido predicador de los gentiles, que Dios lo constituyó predicador de los gentiles. Eso es algo falso. Ahora le voy a mostrar que él mismo se contradice. El libro de los Hechos, Morel de Jonathan, 18, 5 y 6. Hechos 18, 5 y 6. Hechos 18. Ok. 5 y 6. Sí, dice por aquí 18, 5 y 6. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Mentiroso. Dijo que lo constituyó Dios. Y ahora vemos aquí en Hechos 18, 5, 6, 7, que él le predicaba era a los judíos, lo quería convertir. Y eso se llama apiforos o minín, una persona que quiere convertir al judío a otra religión. Que quiere convertir al judío a otra religión. Porque él quería convertir, eso tampoco no es parte del judaísmo. El querer convencer al judío de que esta persona es el Mesías, porque Habacuc y el profeta Isaías dice que en el tiempo de la era mesiánica toda la tierra estará llena de su gloria. La palabra aquí gloria es kavod. Eso indica que el Mesías va a tener una fama por sus hechos, que no va a haber necesidad de que nadie esté anunciando al Mesías, porque los hechos hablarán por sí solos. ¿Y cuál era el afán de este señor de querer convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías? ¿Cuál era el afán? Entonces, según Flavio Josefo, el episodio de Estefanó, que es Esteban, pasa aproximadamente entre el año 37 y 38, cuando matan a Esteban. Todavía para ese entonces Gamaliel está vivo. Yo me pregunto, ¿cómo es que Gamaliel nunca, Pablo tiene un contacto con él en Jerusalén? Si Pablo estaba ya frecuentemente matando gente, haciendo todo lo que hacía, ¿cómo es que no vemos la aprobación de Gamaliel? Al contrario, vemos que Gamaliel dice, miren, se levantó un hombre llamado Teuda, y muerto Teuda, todos los que andaban con él fueron reducidos a nada. Se levantó un hombre llamado Judas el Galileo, y muerto Judas el Galileo, todos fueron reducidos a nada. Si esa obra de Dios, nadie lo va a entender. O sea, si ese hombre verdaderamente fue Mashiach, nadie detiene esto. El pueblo va a ser restaurado. Pero si no, entonces va abajo. Y así mismo pasó. Vemos a Gamaliel dando consejos pacíficos mientras Pablo era un depredador. No lo vemos en contacto con Gamaliel. Siempre, mis amados, las creaciones mesiánicas, lo que han hecho es división. El punto central de la división religiosa del pueblo judío fue lo mesiánico o el mesianismo. Si el pueblo no se enfrasca en presentar a Jesús o a Teudas o a Manahem, el Galileo, o en la actualidad al Rey Nilsson, Abraham Abulafia, Jacob Frey, Abraham Nisu, Shebtai Sevi. Si no lo presentan a todas esas personas como Mesías, no hubiera esas divisiones que hay hoy en día a nivel de las religiones. El punto central de la división está en el personaje Mesías. Vamos, para que ustedes vean lo que les estoy hablando, lo que es el judaísmo. Quitemos de todas las religiones la columna vertebral, el Mesías. ¿Qué queda si usted le quitó a los adventistas el Mesías, a los pentecostales, a los católicos? Al final todo queda en su origen. Judaísmo. No hubiera ningún otro tipo de religión extra judaísmo.
pudieran haber otras religiones islámicas, budistas, zoroastristas, mitraístas, lo del Dao, lo que adora, lo que siguen el Bhagavatam, el Veda, pero no hubiera tanta religión basada en la misma escritura con tanto pensamiento diferente. Y todo está enfrascado en las interpretaciones mesiánicas del Nuevo Testamento. Eso no es el judaísmo. Eso no lo es. Analícelo para que usted vea, las grandes guerras han venido dentro del pensamiento mesiánico. Cuando Adolfo Hitler cogió su máxima fuerza religiosa, fue cuando escuchó que el señor Martín Lutero dijo en su libro La crítica contra los judíos o las mentiras de los judíos, dijo que debíamos de una forma u otra ser librados contra los gusanos judíos. La misma acusación la tuvo Justino Mártir aproximadamente en el año 137, 140, cuando se enfrentó a Rabí Tarfón, conocido en la literatura cristiana como Trifón. Y todos están basados en las cartas paulinas. Nadie defiende a Jesús por lo que Jesús dijo, porque Jesús nunca dijo yo soy el Mesías sin nadie preguntarle. Jesús nunca dijo yo vine a morir por la humanidad. Jesús nunca dijo mi sangre lo libra a ustedes de pecado. Todo eso es un pensamiento paulino, es una creación escatológica griega, de que los griegos, al igual que los mayas, al igual que muchos aztecas, creaban ciertos tipos de pensamientos futuristas basados en las sibilas, códigos civilinos. Ustedes saben por qué en La Tormenta, la novela que le llamaban La Tormenta, si alguno la vio, donde estaba María Teresa Montilla y Santo Torrealba, había una mujer que supuestamente era la mamá de María Teresa, le llamaban la Sibila y la Tatacoa. Esas personas que eran sibilas eran códigos de mujeres que profetizaban el futuro. Y el libro de Juan está basado en esos códigos que también se encontraron junto con algunos rollos griegos del Nuevo Testamento en la cueva del Qumran, y ligaron todo eso. Y desde ahí se han creado tantas creaciones futuristas, y la gente lo que le quiere servir a Dios es porque quiere alejarse del mal que viene, quiere alejarse de un infierno que le presentaron, quiere alejarse de un temor. Eso no es el judaísmo. El judaísmo te presenta una manera ética y una manera agradable de cómo tú servirle a Dios guardando los mandamientos. Eso es lo que el judaísmo te presenta. Vamos a Gálatas 4:13, Jonathan. Le voy a enseñar cuál era la causa de lo que Pablo presentaba. Gálatas 4:13. Gálatas 4:13. Bien, aquí está. Capítulo 4, versículo 13. Ok. Bien. Fíjense bien. Dice aquí, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Fíjense lo que dice. A causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pero este señor acabó de decir que él predicó el evangelio porque el Espíritu Santo lo llamó, lo escogió para los gentiles. Ahora él está diciendo que el evangelio él lo predicó a causa de una enfermedad en el cuerpo. Pero lo que me llama la atención, que la palabra del griego aquí que aparece es abstenia, la pueden anotar, Gálatas 4:13. Abstenia del griego, para que la busquen en la concordancia Strong. Ustedes la pueden buscar. Gálatas 4:13 en la concordancia Strong la pueden buscar, abstenia, concordancia Strong del griego 769. Y dice así mismo del griego, debilidad del cuerpo o mente. O mente. Entonces aquí nos van presentando cuál es la causa de que este hombre empezó a crear el cristianismo y ese sincretismo en el que hoy nosotros vivimos matándonos en las religiones, de aquí para allá y de allá para acá. Es porque este hombre presentó un sistema, un problema mental y no se le prestó atención. Abstenia es una enfermedad en la mente, y esa enfermedad mental en el cuerpo y la mente estaba conocida en aquel entonces, no se le llamaba así,
pero es lo que hoy se conoce como la esquizofrenia. Entonces ya aquí nos va presentando que lo que este hombre creó en sus libros es un mare magnum de idea, una idea confusa, mezclada en todos los ámbitos, porque este hombre presentó un sistema mental y nadie le ha hecho caso. Si usted se pone a analizar a Pablo desde la salud mental, vamos a empezar a encontrar ciertos problemitas aquí. Vamos a empezar a ver ciertos problemas. Mire, Gálatas, ahí mismo, el verso 15, Jonathan, donde leímos 4:15. Ah, ok, ahí voy. De Gálatas 4:15. Bien, dice de la siguiente manera. Dice, ¿de dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Usted ve, aquí él empieza a dar a entender, ahora está combinando dos problemas de salud mental, y es que combinó el problema de sus ojos con el problema de su cuerpo. Y es que dicen los mismos psiquiatras y algunos psicólogos que cuando una persona tiene el problema esquizofrénico, empieza a tener dificultades o una aseveración en la visión. No puede ver con claridad, empieza a tener ciertas dificultades en la visión. Entonces vemos que Pablo utiliza esto acá para hablar de que ya estaba presentando problemas hasta con su visualización. Si Jonathan fuera tan amable y me leyera Gálatas 6:11. Sí, Gálatas 6:11, lo tengo por aquí. Ok. 6:11 dice lo siguiente. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Usted ve, ande nosotros vemos los mínimos detalles. Usted diría, va acá, ¿por cómo que esta gente se pone a buscar tantas cosas raras? No es cosa rara, es que si usted busca detalles, ¿cuál es la necesidad de escribir en un papiro en el primer siglo con letras grandes? Si nosotros investigamos y seguimos la parte de la salud mental, nos damos cuenta que los esquizofrénicos, cuando van perdiendo la visualización, tienen la tendencia a escribir lo que escriben con letras grandes, porque las letras se le disminuyen y se le pierden en el pergamino o en el papiro, se le pierden y tenían que escribirlas con letras grandes. Eso lo aprendimos también de Fernando el Católico, de Mahoma, que cuando entraron en ciertos niveles de trance, escribían sus escritos con letras grandotas. Gabriel, Dios. por favor, sea un poco más explícito en el versículo que dice, a causa de la enfermedad le prediqué el evangelio. Así que dice. Sí, voy allá. Sí, sea más específico en esa parte, por favor. Léalo de nuevo, dale para atrás. Ese es el versículo. El 13. El 13. Pero de Gálatas, ¿qué? 5 o 6. 4. De Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 13. 13, sí. De verdad que yo mismo estoy sorprendido con toda esta información, lo del ciego, yo estoy, o sea, tengo los sentidos rotos, de verdad. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. ¿Cómo? Explique eso, porque eso es extraño ahí. Entonces, esto aquí nos presenta un problema. El primer problema es que él nos dice que a causa de una enfermedad, o sea, está diciendo que guiado o seguido por una enfermedad, él fue dirigido a predicar este evangelio o el evangelio. O sea, lo que él está mostrando aquí, que no fue su causa principalmente, o sea, de él, sino que fue la dirección de una enfermedad. Eso solamente lo podemos decir nosotros, como cuando, por ejemplo, yo agarro y tumbo una nevera, rompo todo, y alguien me pregunta a mí, ¿y por qué usted hizo eso?
Dije, no, en realidad no fue que yo quise, sino que a causa de un dolor fuerte en la cabeza que me nubló la mente y no sé lo que hice, tumbé la nevera. Por ejemplo, en una ocasión, un breve testimonio, recuerdo que un muchacho, siendo cristiano, él en la iglesia se masturbó muchas veces y yo lo sorprendí. Pero cuando yo lo sorprendí en ese episodio, yo me di cuenta que él estaba padeciendo en un momento de algunas crisis mentales. Luego el muchacho se entró en recuperación. El muchacho decidió hasta irse de la congregación y el pastor de nosotros divulgó eso y dijo, fulano de tal se masturbó. El muchacho me llamó y me dijo a mí, ¿por qué el pastor hizo eso? Si él supo que yo hice eso a causa de un desequilibrio mental. O sea, yo no lo hice estando en mi juicio cabal. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando de una manera socavable. Está diciendo él que esto, él lo anunció este evangelio a causa de una enfermedad. Pero lo que me llama la atención es que la palabra enfermedad para el griego es la palabra asthenia, A-S-D-F-E-N-I-A, asthenia o asthenia. Y esa palabra en el griego, en el Strong, hace alusión a una enfermedad tanto en el cuerpo como en la mente. Entonces realmente Pablo nos está indicando que él predicó el evangelio por causa de un colapso mental. O sea, lo que realmente algunos escritores llaman en la filosofía como esquizofrenia. Por ejemplo, en el mundo de la filosofía, Pablo es tenido como una persona que tenía frecuentemente problemas mentales. Por ejemplo, en Finlandia, a la epilepsia clásica se le llamaba San Paulo, en honor a Pablo, porque la epilepsia clásica, cuando las personas caían y botaban en pumarajo, esas personas tenían visiones, escuchaban voces, se conectaban con el más allá. Parecido a lo que Pablo supuestamente recibió cuando buscó cartas de los sumos sacerdotes, que dice él que más adelante que no lo conocía, y él buscó cartas allá, y cuando él cayó de donde iba montado, que iba para Damasco, porque algo como confuso, Pablo primero lo estaba persiguiendo y matándolo, después que va a buscar cartas para seguir haciendo el remate, y cuando él cae, aquí este episodio, lo que nos presenta es un ataque de epilepsia. Es un ataque, y por eso vemos que él cuenta este testimonio 3 veces. Lo cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 9, que empieza a pasar, creo que en el 26 de los Hechos, y en varios lugares más. Entonces, el estronque, Gabriel, perdón, el estronque. El Strong, ahora mismo le digo. Strong, déjame ver. Aquí. 769 y 772. 700. Atenea. Sí, G 769 y 772. Dice así mismo: debilidad, entre paréntesis, del cuerpo o mente, enfermedad, fragilidad, debilidad. O sea, ya Pablo estaba frágil. Eso le pasa a los esquizofrénicos, según lo mismo griego. Entonces, vamos al siguiente verso, Jonathan. Gálatas 2:20. A ver si Pablo realmente de dónde le unió a Pablo este judaísmo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aquí está. Sí, bien, está por aquí. Capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted ve, eso nunca un judío lo va a decir. O se atrevería un judío a decir: yo juntamente estoy crucificado con Simón Barcova, o yo estoy muerto juntamente con Simón Barcova, que murió que murió y peleó guerra del pueblo judío y hizo una tremenda hazaña a favor del pueblo judío. ¿Y cuál judío se va a atrever a decir que ya yo me morí juntamente con Simón Barcova y el que estoy viviendo no soy yo, sino que el que vive a través de mí es Simón Barcova? Eso es judaísmo. ¿Usted sabe cómo se llama eso en la psicología? Eso se llama identidad disociativa. Cuando ya una persona hace una permutación de su misma personalidad
y se considera que es otra y que la otra persona es el mismo. O sea, Pablo estaba entrando en un trance, que Pablo cuando dice que ya no vive Cristo, que ya no vive él, sino que Cristo vive en mí, Pablo está dando a entender que el caminar de él es el mismo caminar de Cristo. O sea, Pablo quiere decir que él es el mismo Mesías, porque el Mesías está ligado juntamente con él. Donde el Mesías en el judaísmo es un hombre con una alta capacidad, pero es un hombre. Por ejemplo, el primer Mesías fue Aarón, y Aarón cometió errores. El primer hombre que lo llaman Mashiach, que lo llaman Cohen Mashiach. David fue un Mesías, todos los reyes fueron Mesías, y hubieron Mesías que tenían más rebelión que cualquier rebelde. Usted quiere ver un Mesías más malo que Jeroboam, un Mesías más pésimo que Manasés, y eran Mesías. Y por eso realmente nosotros tenemos que decir que no vivo yo, que David vive en mí. Eso es una identidad disociativa, donde ya Pablo se está ligando al Mesías y está sacando de la contextualización total de lo que es el Mesías en el judaísmo. Hechos 26-24. Hechos 26-24. Hechos 26-24, ok. Está por aquí. 26-24 dice lo siguiente. 26-24. Sí. Dice lo siguiente. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Usted ve, aquí la palabra para loco es manía. Así mismo en griego, la palabra manía y la palabra letra aquí es grama. Usted sabe, por ejemplo, telegrama, pictograma, electrocardiograma, que grama también, como puede ser letra, puede ser también dibujos, puede ser diferentes tipos de en la literatura, dependiendo. Entonces aquí le están diciendo a Pablo que el mucho género literario, mayormente que es de los griegos, lo volvieron loco, un maníaco, la palabra es manía. Se vuelven un maniático, eso es lo que él le está dando a entender. Porque el sistema, entonces en el mundo ajeno al judaísmo, esto se presenta como es que esto es una locura, y de ahí es que sale el término, tienen que tolerarme y soportarme con todo y mi locura. No están hablando de una locura de un alto nivel en conocimiento, porque el rey Agripa, según el Talmud, era converso al judaísmo o era judío, lo que no había nacido en Jerusalén. Incluso dicen que cuando él leyó el pasaje que dice que un rey, para ser rey, tenía que ser nacido en Israel, dice que él lloraba amargamente, y los judíos se le acercaron y le dijeron, no llores, porque tu mamá y tu padre son judíos, y lo consolaron. Era judío, él no estaba loco de escuchar a Pablo, porque ¿dónde estaba Gamaliel? Entonces la locura que tenía Pablo de alto conocimiento era que estaba enloqueciendo a ellos. No, están hablando de una locura, de una manía. Estaba presentando Pablo un lenguaje discótomo, tenía discotomía en lo que hablaba, se contradecía, presentaba discrepancia en su mismo lenguaje, y eso lo hacía un maníaco. Eso es lo que realmente está presentando el texto. Libro de Segunda de Corintios 5:13. Por favor, Jehová. Bien. ¿Cuál? Corintios. Primer libro de Corintios. Segunda, 5:13. Segundo libro a los Corintios. Capítulo 5. Capítulo 5. Verso 13. Bien. Vamos a colocarlo. Dice lo siguiente. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes. Ustedes ven. Ahí. Sí. Aquí la palabra loco es la palabra eizetemi. Y esa palabra significa fuera de sí. Dice Pablo, si estamos fuera de sí, es para Dios.
Esto no pertenece al lenguaje racional de un judío. Esto es suprarracional, donde realmente este señor dice que si estamos fuera de sí, es para Dios. El judaísmo no presenta esa postura, porque en realidad yo tengo que estar acuerdo para mis compañeros, para mis amigos, para mis estudiantes, para mis coetáneos, para mis contemporáneos. Yo tengo que estar totalmente de acuerdo. Entonces yo no puedo decir que si yo estoy loco es para ustedes, pero para Dios yo estoy cuerdo, porque realmente eso es tópico de una persona que padece el síndrome de esquizofrenia o el trastorno de esquizofrenia, que esa persona llega en un tiempo que no se quieren beber los medicamentos, llegan en un tiempo que se descuidan de su salud mental porque entienden que nadie lo entiende y que su pensamiento va más allá. Por eso le hablé desde el principio del nivel de esquizofrenia, donde este hombre le dice las muchas letras se han vuelto locos, porque dicen los psicólogos y los psiquiatras que a una persona esquizofrenia le pasan frecuentemente muchas repeticiones de letras, presentan un patrón repetitivo de letras y dibujos, y realmente eso es lo que le expresan a Pablo cuando lo comparan con un maníaco. Libro de 2 Corintios 11:18. Bien, segundo libro de Corintios, o segunda carta a los Corintios, 5:18. Sí. 5:18 dice por aquí. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dicen muchas personas que están fuera de contexto algunos versos, pero si usted lee el contexto completo, yo estoy utilizando palabras que están totalmente contextualizadas, porque estamos hablando en comparación al judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo? De que los hombres, de que los judíos se reconcilian con Dios a través del Mesías. No existe, no existen los mediadores, porque hay un solo mediador, dijo Pablo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra Jesucristo hombre, si no es un pleonasmo, indica que hay otro Jesucristo que no es hombre. Eso no es sacarlo de contexto. Es que en el judaísmo ningún hombre se reconcilia con Dios a través del Mesías. Yo no necesito un rabino. Yo no necesito a nadie para yo acercarme a Dios. Ahora, para que me enseñen a conocer a Dios es diferente, pero no para reconciliarme a mí con Dios, y menos a través de la muerte de un hombre. Eso no está sacado de contexto, eso está en su contexto. Es que eso no es judaísmo. Eso no es tema del judaísmo. Por eso el hombre que más habla de los sacrificios humanos, él sí sacaba los versos de contexto, aplicándoselo todo a Jesús, donde nada en el Taná era señalado directamente a un Mesías, a tal magnitud que en el Antiguo Testamento, como le llaman la persona, la palabra Mesías aparece 2 veces, una en el libro de Daniel y otra en el libro de Isaías, y no es como Mesías. En Isaías es ungido, ahora en hebreo es Mashiach. Pero en español, la palabra Mesías no aparece una sola vez, solamente en Daniel 9:26. Y Pablo la usa 544 veces. Entonces, ¿cómo realmente podemos ver esto dentro del judaísmo? Donde una persona sustituye ya los mandamientos y sustituye a Dios por un Mesías. Esto nunca fue lo que Moisés dijo. Moisés dijo, Dios le levantará profeta igual que yo de entre sus hermanos. No es un profeta superior a Dios, ni superior a los mandamientos, ni igual a Dios. No existen esos Mesías. Eso está dentro de su contexto. Es que realmente cuando usted analiza el judaísmo se dará cuenta que quien está sacando todo el tema de contexto es Pablo, porque el único que tiene por el mismo Pedro, lo dice en 2 de Pedro 3:15. Dice el hermano, le pido que tengan paciencia, por la cual nuestro hermano Pablo ha dicho cosas difíciles de entender, las cuales algunos indoctos tuercen, como también las otras existen. Y ese problema con Pablo y la creación del cristianismo fuera del judaísmo es desde ahora. Lo estamos viendo donde Pedro lo presenta, que desde aquel entonces ya las cartas de Pedro de Pablo estaban dando problemas. Y usted sabe que es lo lindo del caso, lo que me llama la atención, que dicen las personas es que ellos no pueden entender a Pablo, porque Pablo era muy profundo. Pablo hablaba en otro lenguaje. Mentira.
Pablo no podía ser más profundo que los profetas y que el mismo Dios hablando a través de Moisés, a través de la Torah. El propósito de Dios es que el hombre lo entienda, no es que el hombre se confunda. Vamos al siguiente texto, Yehola. Ya estamos Bien. terminando. Bien, ¿cuál es? Vamos Sí, al siguiente texto, Segunda de Corintios 11:6. Estamos terminando. ok. Segunda Corintios 11:6. Bien. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Mire, él mismo está diciendo ahí que es tosco. La palabra tosco en griego es idiotes. Asimismo, idiotes. De ahí es que sale la palabra idiota. Una persona que es tosco en el habla, según él, según el griego. Entonces, una persona tosco en el habla, según lo que hemos visto de Pablo, es una persona que tiene problemas psicolingüísticos. Y eso también lo presentan los esquizofrénicos. Cuando ya los esquizofrénicos tienen dificultad para hablar en un pensamiento claro. Por más que realmente las personas quieran defender la postura de Pablo, no hay forma, mis estimados. Eso no es judaísmo. Ya aquí yo voy a terminar con esto, termino, diciendo que el mismo William James, un médico psiquiatra y psicólogo, dice que las luces, las visiones y la pérdida de apetito eran frecuentemente presentadas como parte de la epilepsia clásica. Y dice que esos shows metafísicos que se presentan en algunos de los evangelios, en los de Pablo, dice él, lo llaman así, como cuando Pablo cae, que ve la luz, dice él que todo esto puede estar relacionado o a una esquizofrenia o a una epilepsia clásica. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 12:7 que hay un aguijón, la palabra aguijón es escolot, que significa esa palabra no mover el cuello o conjunto de pullas, sinatrosis, cuando una persona no puede mover plenamente su cuello. Entonces realmente todo lo que Pablo nos va presentando aquí son problemas de salud, problemas mentales, en el cual realmente los mismos padres de la iglesia, muchísimos de ellos, tenían la concordancia de que Pablo estaba enfermo. Incluso hay muchos teólogos contemporáneos que ponían a Pablo como un hombre ordinario, un hombre que tenía problemas, incluso otros lo ponen como que él tenía muchas secreciones en los ojos y dicen que eso fue por la luz que le dio pero eso no tiene nada que ver con eso. Si usted busca a Pablo en la lupa judía, Pablo usted puede decirle que Jesús era judío y yo se lo voy a creer, que Jesús vivió ciertos niveles de judaísmo, yo se lo puedo creer, pero a Pablo no lo podemos involucrar en esto, mis estimados. No es para atacar ninguna religión, es que Pablo presentó una idea ajena al judaísmo. Por eso las cartas de Pablo, si usted las lee todas, realmente todas las cartas de Pablo son diferentes a los evangelios. Incluso Pablo andaba con Lucas, que era un médico de cabecera. Y en aquel entonces, según los griegos, solamente los altos rangos de los romanos, cuando presentaban problemas mentales, andaban con un médico de cabecera para transmitir las informaciones de ellos, sus escritos, sus deseos y tratarlos. Entonces, eso está claro, que tanto pensamiento erróneo que Pablo presenta no es parte del judaísmo, no es parte. Así, mis amados, ya aquí voy a terminar. Ya, si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga. Bien. Oye, ¿cómo que dice alguien que Pablo no recibió el arte de hablar, la oratoria? Pero ¿cómo él no va a recibir el arte de hablar si él dice que él se fue instruido a los pies de Gamaliel? Y Gamaliel era un súper letrado en la oratoria, y Hiller también. Y esos grandes rabinos tenían una tendencia al habla hermosísima. Eso puedo decirlo yo, que no he ido directamente allá a Israel a estudiar
a los pies toda mi vida de un rabino, pero un señor que dijo que estudió a los pies de Gamaliel, que no tenía el arte de hablar. El griego no nos dice eso, el griego nos dice que la palabra tosco es idiotez. Así mismo está en el griego, le voy a darle el nombre de la concordancia para que lo busquen. Déjenme buscarle el número. Ya si pueden hacer la pregunta, ya yo terminé aquí. Sí, sí, antes de continuar, estas clases son evidentemente basadas en este tema de Pablo. Usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros. No venga a predicar aquí, que aquí hay cristianos, hay cuando viene a ver católicos y de todo, pero nosotros no seguimos esa línea. Aquí somos judíos. Lo digo por el comentario. Exacto. Nosotros no somos evangélicos. No nos venga a predicar, que a nosotros no nos interesa eso. Entonces, usted puede defender sus ideas con argumento y con criterio. Lo respetamos. Respetamos que usted quiera defender lo suyo, pero no nos venga a predicar, por favor. Vaya a buscar alma a otro lado. Entonces, nosotros vamos a abrir los micrófonos para que todo el que tenga una pregunta o quiera decir algo, lo haga. Un comentario, una pregunta, lo que desee. Entonces, los micrófonos están abiertos ya. Levantando la mano, por favor. Sí, antes de déjeme darle la concordancia. Concordancia Sí. Strong del griego, 2399. La palabra para tosco, idiotez. Así mismo lo dice el griego. Que es idiota. Bueno, se la voy a enseñar, que yo tengo la concordancia Strong abierta aquí. Acuérdense que nadie tiene que creer nada, por favor. Solamente tome esta información, analícela. No tiene que creer nada. Aquí no, nadie está obligando a nadie que crea nada. Bien, fíjense la concordancia Strong aquí, donde dice idiotez de 2398, persona privada y por ignorante, idiota, simple, oyente, tosco, indocto. Mírenlo ahí. Ahí está, no soy yo, lo estoy diciendo. Tú mismo dijo que era un idiota en el habla. ¿Y cómo entonces era discípulo de Gamaliel? Eso es lo que nos presenta, es un lenguaje de una persona que tiene dificultad en el habla. Bien, hay una persona, Medina Miliano, tiene levantada la mano y luego Julio. Adelante, señor o señora Medina. ¿Qué pasa, More? ¿Cómo, señora? Ah, pero que ahí dice Medina. Es usted, Wander, es usted. ¿Qué pasa, More? Ah, pero entonces usted me... Espérese, no, pero déjeme poner Wander, porque si es Wander, ¿quién es Medina? Apellido, puede ser. Los Danilo apellidos, Medina. More, los apellidos. No, pero que usted es Wander, no me venga a mí con esto ahora. Míralo ahí, Wander. Ah. Adiós, pero venga acá. Haga la pregunta, que usted es lo mío. Gracias, paz y salud para todos. Shalom, shalom. Chalón, chalón. Adiós, pero venga acá. Haga su pregunta. More Graviel, tengo una pregunta y una observación. Posteé ahí en el grupo cuando citó el último versículo de que Pablo dijo que era tosco en el habla. Le puse en contexto que Pablo lo que está hablando, que no dominaba la lengua griega, no que era tosco en el hebreo. Se lo puse en contexto, Gaby se fue por otro lado. Como él estaba hablando. Déjeme explicarle algo, Wander. Decir eso sería cometer el error teológico más grande. Decir que Pablo no dominaba la lengua griega con una nacionalidad romana y que utilizaban totalmente el idioma griego. Incluso Pablo estaba hablando en griego con los soldados romanos y le preguntó y le dijo a ellos literalmente, voy a hablar en lengua hebrea. Graviel, espérate. No te vayas por ahí.
no es, Permiso, espérate. permiso Pablo, Pablo no permiso. estaba al nivel de un filósofo griego, que es lo que él está haciendo alusión de los falsos maestros. Mire, permiso, por favor. Esto no es como un debate ahora. Wander, di todo lo que tú vas a decir. Y luego More, usted le responde. Para que él se exprese bien libre, o sea, para que él diga todo lo que él ha dicho, porque él no entró a las 2 primeras clases, que ya eso lo hablamos. El por qué sabemos que Pablo domina el griego bien, el griego bien. Bien. Él no entró a las clases, pero vamos a dejarlo que se exprese. Solté entonces a eso. Dale. Ahora mi pregunta es. Gamaliel era griego. Mi pregunta es. Vamos a dejarlo, déjenlo que se Veo exprese. algo contraproducente en la explicación de Gaby, en que él no cree en el Nuevo Testamento, pero busca fraseología específica para discriminar a Pablo del mismo Nuevo Testamento, dicho por boca de uno que estaba en el Nuevo Testamento. Eso es algo contraproducente. Ahí es que está el fallo en el Nuevo Testamento. Ahí es que ¿Cómo tú me vas a derrumbar el Nuevo? Espérate. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo tú me vas a afirmar una verdad? ¿Cómo tú me vas a afirmar una verdad agarrándome algo que tú no crees? Me va a desmontar una verdad con algo que tú no crees. Eso es una falacia. Pero los ateos hacen eso. Los ateos no creen en Dios y desmontan la teoría de que Dios existe. Amado, por favor. Gabriel. Déjenme explicarle algo a Wander. Wander está presentando aquí. Eso realmente es necesario. Él está presentando una disonancia cognitiva totalmente, porque él está diciendo que nosotros estamos desmontando a Pablo. Por eso fuera como que tuviera el niño mío diciendo eso. Porque lógicamente que tenemos que leer los versos de él, porque de él es que estamos hablando. Para yo hablar mal de alguien que una persona dijo, yo tengo que decir lo malo que esa persona dijo y luego ponerle al lado el argumento real, que es lo que yo he venido haciendo. Digo la idea de Pablo y luego presento la idea del judaísmo, presento la idea de la Torá o presento la idea del Tanakh. Pero, ¿cómo yo puedo desmontar lo que Pablo dice sin yo decir lo que Pablo dijo? Tengo que decir lo que Pablo dijo. No es que yo estoy afirmando lo de Pablo, sino que estoy desmontando su misma teoría, aplicando su mismo versículo. Lo que pasa es que es más doloroso así. Cuando tú escuchas al mismo Pablo diciendo y haciendo todo lo que dijo, que una persona te pone a verlo, algo que tú no quieres ver. Eso es diferente, porque en realidad eso no es ninguna contraproducente, sino que vemos que Pablo, este señor me está diciendo ahora, Wander, que no está a la altura de un filósofo, y Pablo conoce más filósofos en ese entonces que todo el mundo. Pablo cita a Cleantes, porque el que no conoce filosofía griega sabe. Pablo cita a Cleantes o Cleanes, cita a Eratos. En Gálatas 4:16 dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Platón dijo, nadie tiene enemigo que aquel que dice la verdad. Sí, conocemos, Gabriel, que citó los poetas. Entonces, dijo también Pablo, nadie, el que se cree que sabe algo sin saber nada, no sabe nada. Eso lo dijo Aristóteles, Sócrates. Pablo citaba a todo el mundo de la filosofía. Pablo sabía más de filosofía que Filón de Alejandría. ¿Cómo tú me vas a presentar a mí ahora que Pablo no sabía filosofía, no estaba a la altura de los No te dije que no sabía. Tú me estás sacando de contexto. Pero es que Pablo no tiene que presentarle a ellos altura de filosofía griega, porque el plano que él le está presentando no es filosofía griega. Lo que él le está presentando supuestamente es a Jesús, y Jesús no es griego. Jesús es judío. Donde él mismo dijo en Gálatas 3:28, ya no hay ni judío ni griego. O sea, Pablo no está hablando de un nivel de filosofía. Pablo está presentando una religión ecuménica. Es una mezcla, eso es un sincretismo. No quiero decir que Pablo dice a teologizar, vete a lo claro. Pablo no era judío, no enseñaba judaísmo. Ningún judío contemporáneo, tenemos 2000 años de tradición. Y vimos pero el tratado ese no es el mismo Pablo que vemos guardando la fiesta. ¿Cuál fiesta estaba guardando Pablo? La fiesta. Pero si Pablo estaba guardando la fiesta, lee el libro de Gálatas, capítulo 2, para continuar, verso 14, que Pablo dice que duró 14 años sin ir a Jerusalén. Bailando gaga. Y la fiesta había que guardarla cada año. ¿Y cuándo tú tienes sin ir a Jerusalén, Gabriel? Me está sacando de contexto. No, Wander. Perdón, mira, Wander. Te escucho, More. Para que opinemos del tema, yo te voy a mandar las 2 clases. Tú tienes que ver las 2 clases porque todo eso lo hablamos en las 2 clases. Entonces, José, el More,
Es que el More ahora te va a dar una clase privada, ya él dijo eso. Entonces, no podemos repetir lo mismo. Adelante. José, pues déjalo que hable, mi hijo, porque ¿cuál es tu problema? Déjalo que hable. No, déjalo que él se desarrolle. No, es que vamos a Bien, otra bien, me callé. Gracias, Julio García, gracias. Pregunta, Ya entonces te callaste. Sí, Ok. porque no me quieren dejar hablar. Bro, yo voy a hablar ahora, No, porque perdón, es que era un aporte o una pregunta, y ya tú aportaste, hiciste una pregunta, y hay más personas, ¿me entiendes? Pero es bueno, No es un debate. Ustedes se van a debatir a torarle culana, allá ustedes pueden debatir. Pero es bueno que como quiera él exprese el pensamiento bien, porque hay más personas aquí que en realidad quizás la pregunta de él también la pueden escuchar, porque hay que darle el derecho a que él tenga la libertad. Claro. Sí, por ejemplo, claro, eso que pero... él dice de que Pablo guardaba la fiesta, mire, esto es fácil, se desmonta, Gálatas 2, verso 1 al 14, donde Pablo dice que duró 14 años sin subir a Jerusalén, y en ese tiempo el templo estaba de pie y había que guardar Shalom Regalim, que es las 3 fiestas que cada varón tenía que presentarse. Ahora él me preguntó, ¿y por qué usted no se ha presentado a Jerusalén? Porque ahora mismo no hay templo, pero en el tiempo de Pablo sí había templo. Entonces, al haber templo, él debió presentarse. Como un judío duraba 14 años en Arabia Saudita, haciendo que si todos los hajamín estaban en Israel y algunos en Babilonia, ¿qué hacía Pablo en Arabia Saudita? Ve, ahí él no va a tener más nada que decir. El siguiente. Bueno, adelante, Julio. Sí. Luego... después de Julio, perdón, después de Julio tenemos a Gemuná, que va a hacer una pregunta. Julio, adelante con su pregunta. No, yo no voy a hacer preguntas. Usted no va a hacer pregunta, ok. Adelante con su comentario. Ok. Sí, mira, sonaría un poco paradójico que Pablo diga que él sea un bruto, que sea tosco, o que sea torpe de lengua, etcétera. Él mismo dijo en una ocasión que él se crió a los pies de Gamaliel, o sea, el líder de la universidad, una de las magnas universidades de aquel entonces, que fue Shammai, ¿verdad? ¿Fue Shammai o fue? Él era nieto de Gilel. Gilel. Entonces, una persona que se críe bajo ese astro del saber filosófico de aquel entonces, no me puede decir de que sea un bruto, está hablando mentira. Y otra cosa, puede haber en esa parte que él esté utilizando de que no, que yo soy loco, que me toleren con mi locura, puede hacer que esté utilizando la misma técnica, la ironía del Sócrates, que una vez se reunieron unos grandes científicos, filósofos, y ahí estaba Sócrates, pero de una forma defectiva, como para menospreciarlo, porque sabemos que Sócrates se dice que era un hombre analfabeta. Entonces dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pero de esa manera hago la diferencia de lo que creen que todos lo saben. O sea que era una forma como una ironía, como una burla, ¿entiendes? Pero también puede ser que sea una forma para evadir su estado emocional o anímico, no sé. O sea, que hay personas que uno describe su carácter de forma defectiva, entonces esa persona, como para defenderse, utiliza esos ademanes. Pues está bien, ya que tú dices que soy loco, jajaja. O sea que es una forma de burla, pero con un dolor dentro de sí. Amén. Bien. Ok. Bien, tenemos entonces la siguiente. Yamaiki se cayó. Yamaiki se cayó, pero Gerald abrió el micrófono. Gerald, ¿tienes algo que decir o preguntar? No, yo lo que quería decirle a Wander es que lo queremos buen chaval ya en Torale Culán, para que le ponga su argumento allá, porque sabemos que por aquí no va a haber tiempo, por aquí todo el mundo va a querer hablar, pero allá nosotros lo esperamos, le vamos a llevar comidita, juguito para que se entretenga con nosotros por allá. Wander, no pierda la oportunidad, vaya, visítelo. Pronto, More, pronto. Bien, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? De Jonathan.
Sí, adelante. Quería decir otra cosa a las personas que están, los participantes que hay aquí en este grupo. ¿Cuál persona ha conocido una persona con problemas de esquizofrenia? Yo he conocido personas. Sí, sí, claro. Entonces, yo conocí una persona con los mismos rasgos de la misma enfermedad, con toda la similitud que Pablo presenta en sus cartas. ¿Entiende? Visión borrosa, el habla disociativa, lo que se habla no se entiende. Cuando se cogen con una cosa, con un tema, ese tema es, como te digo, constantemente siempre está a la orden. Les da psicosis también, que se desconectan de la realidad. O sea, empiezan a delirar también. Empiezan a escuchar voces y tienen creencia de ellos propias. En inglés eso se llama crazy man. Si no hay más preguntas, mis estimados, aquí se acaba la clase. Si no hay más preguntas, entonces, espérese que hay una persona que va a entrar que quiere hacer una pregunta. Ok. Sí, déjame. Sí, More, espere ahí esa persona, porque sí. Todo el que quiera las 3 clases, que vaya al grupo Introducción a la Torá, que estaremos enviando de mañana pasado las 3 clases corridas, y los 3 links para que la vean. Bien, otra cosa que quiero anunciar, Gabriel, la semana que viene va a